Muy buenas noches y bienvenidos, estimados participantes, a este segundo módulo del diploma en Dirección y Gestión de Proyectos Project Management. El día de hoy veremos el módulo 2, Técnicas Avanzadas de Planificación y Programación. Y con ustedes va a estar acompañándonos el día de hoy, como siempre, el ingeniero Luis Verdis, para poder ser nuestro guía y nuestro mentor durante todo este viaje educativo. Recuerden permanecer dentro de la sesión hasta el final de la clase, puesto que al final se va a estar enviando lo que es la asistencia del día de hoy y a su vez se va a estar dando las pautas correspondientes para que ustedes puedan obtener su diploma y su constancia de estudios. Cualquier consulta o duda ya saben que pueden comunicarse conmigo directamente al número directo de WhatsApp, a la persona que envía los mensajitos de WhatsApp. Esa persona soy yo y van a poder comunicarse conmigo para que pueda ayudarlos a resolver cualquier consulta o duda que ustedes puedan llegar a tener con respecto a sus acreditaciones. Así que, estimados participantes, sin más que decir, la bienvenida a todos ustedes a este segundo módulo y a la vez al ingeniero Luis Vertis. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, Rosángela. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Gracias al equipo de Elevate Perú y también a los asistentes. Bienvenidos todos a esta segunda sesión de nuestro diplomado respecto a gestión de proyectos o Project Management en inglés. Había decidido iniciar desde el punto donde nos quedamos el día de ayer. De todas formas, si alguno tiene alguna consulta, alguna inquietud de los temas anteriores, me gustaría iniciar con un breve repaso, de forma que si alguien se conecta por primera vez, vamos a estar todos alineados, enlazados en el inicio de este diplomado. Bueno, hemos empezado hablando de los principales conceptos de gerenciamiento de proyectos. Iniciamos hablando sobre la definición per se de un proyecto. Recuerdan, estábamos conversando que un proyecto se caracteriza por 3 puntos principales. El primero es que es un esfuerzo temporal. Cuando hablamos de esfuerzo temporal, nos estamos refiriendo a que un proyecto es un conjunto de actividades con un punto de inicio y un punto de fin. Es decir, los proyectos, a diferencia de las empresas, a diferencia de las operaciones, los proyectos tienen hitos específicos de inicio y de finalización. La segunda característica importante que nos permite definir si nos encontramos frente a un proyecto es que los proyectos son únicos. Cuando estamos hablando de un proyecto, estamos hablando de un proyecto con un resultado único. Un proyecto, por más que estemos frente a proyectos del mismo tipo, por más que estemos hablando de proyectos similares, los proyectos se caracterizan por tener un resultado único. Y finalmente, como característica de un proyecto, todo proyecto, absolutamente todo proyecto, crea un producto o servicio. Es por ello que conversábamos ayer que los proyectos son motores de desarrollo, son motores de cambio, son agentes de crecimiento de países y de empresas. ¿Por qué? Porque crean productos, crean servicios. Y las empresas y los países necesitan desarrollar infraestructura, desarrollar procesos, desarrollar servicios, y los mecanismos mediante los cuales crecemos se denominan proyectos. También habíamos conversado respecto al ciclo de vida de un proyecto. Todo proyecto tiene las etapas que estamos mostrando a continuación. Todo proyecto presenta una etapa conocida como etapa de inicio. Habíamos visto que en los inicios los proyectos se definen a nivel conceptual o a nivel preliminar. Luego, los proyectos pasan a una etapa de planificación. En la etapa de planificación podemos hacer tanta ingeniería como las políticas de la empresa y las buenas prácticas corporativas lo consideren oportuno. Profesor, ¿y cuál es la ingeniería más desarrollada o la ingeniería idónea que se estila para cerrar la etapa de planificación de un proyecto? La ingeniería a nivel técnico, la ingeniería más avanzada previo a la ejecución se denomina ingeniería básica extendida o
conocida también en el lenguaje inglés como ingeniería FET. Y reservamos la ingeniería de detalle o ingeniería constructiva para la etapa de ejecución. Cuando hablábamos de la etapa de ejecución, nos estamos refiriendo a aquella etapa en la cual nosotros como clientes o nosotros como contratistas nos encargamos de la etapa material de un proyecto, de la etapa constructiva, que viene acompañada siempre por una etapa de ingeniería conocida como ingeniería de detalle, luego de una etapa de procura, donde realizamos las adquisiciones, compras o suministros, y finalmente la etapa, creo que con la que todos podemos conocer un proyecto, que es la etapa de construcción. Previamente, para poder hacer construcción, hemos recibido una ingeniería de planificación, hemos desarrollado nuestra propia ingeniería constructiva, que es una ingeniería de detalle, hemos efectuado las adquisiciones, ahora vamos a ver más, con un poco más de contexto, qué tipo de adquisiciones, cómo se denominan, etcétera. Aterrizamos finalmente en la etapa constructiva, vamos a estudiar cuáles son los principales elementos de construcción, cómo se plantea la construcción de un megaproyecto, de un proyecto, y finalmente, luego de la construcción, caemos en la zona conocida como zona de comisionado y startup, o comisionado y puesta en marcha, o comisionado en operación, recepción y cierre del proyecto. Si ustedes aprecian la imagen que estamos compartiendo, vemos que hay una etapa número 4. Pero se preguntarán, ¿quiere decir que después de la ejecución hay una etapa de control? Realmente la etapa 3 y 4 se desarrollan en una misma secuencia de tiempo, se desarrollan en paralelo. El control o monitoreo y control o supervisión se desarrolla en simultáneo con la ejecución del proyecto. Aquí hay un punto importante. Cuando hablamos de la supervisión, del control, del monitoreo de un proyecto, y estamos hablando de la etapa real, en la vida real, cómo ocurren las cosas, tanto el contratista como el cliente manejan sus propios monitoreos y controles. El cliente, mediante la contratación de una supervisión o de un tercero, y el contratista, dentro de su propio equipo, lleva un equipo de monitoreo y control. ¿Por qué? Porque el contratista, durante toda la ejecución, necesita estar monitoreando sus rendimientos, efectuando sus curvas de desarrollo, efectuando sus análisis respecto a su ejecución presupuestal, etc. La etapa de cierre. La etapa de cierre es una etapa conocida y anhelada por todos aquellos que estamos en el mundo de proyectos, porque es el punto en el cual se entrega la obra, se entrega el proyecto, se entrega la instalación al cliente y damos por culminado el proyecto. A continuación, vamos a revisar a detalle cada uno de estos componentes. Por favor, si tuvieran alguna consulta respecto al gráfico, con todo gusto. Si está claro, me avisan y podemos continuar con el desarrollo de cada una de las etapas a detalle. ¿Todo en orden con el gráfico? Excelente. Vamos a conversar sobre la primera fase, la fase de inicio. Vamos a profundizar lo que hemos estado comentando a nivel gráfico. En el inicio, esto es o se conoce como la primera fase del ciclo de vida de los proyectos. Es una etapa conceptual donde se reúne la información disponible de manera sistemática, hay una definición conceptual o preliminar del alcance, del plazo, del costo, de los recursos del proyecto. El objetivo de esta fase de inicio es tomar una breve descripción del proyecto y definirlo en términos simples, según la política de cada empresa, respecto a cuáles son los objetivos para alcanzar el éxito del proyecto. Los pasos claves para desarrollar el inicio de un proyecto se engloban a nivel visión, objetivo, metas, alcance, resultados, viabilidad, costo, etc. Recuerden que nos encontramos en una etapa muy básica, muy primaria del proyecto,
no hay aún nada concreto. Incluso en la etapa de inicio estamos buscando la viabilidad o la factibilidad de ejecutar el proyecto. Una vez que, según la política o los criterios de cada empresa para poder identificar proyectos, recuerden cuando estábamos viendo que toda empresa maneja portafolios de proyectos y debe haber una jerarquización para ejecutar los mismos. Todas esas ejecuciones tienen que pasar previamente por un análisis de viabilidad. Una vez que el proyecto transite por la viabilidad, podemos entrar a la zona de planificación del proyecto. En esta zona de planificación del proyecto hemos superado la etapa de idea, la etapa de factibilidad y estamos entrando a una zona de preparativos para la ejecución. Estamos en esta zona de aquí. Hemos superado la zona conceptual y estamos entrando a la zona de planificación. En la zona de planificación, dentro de la concepción del ciclo de vida de un proyecto, estamos entrando en una etapa en la cual necesitamos colocar todos los reflectores que nos sean posibles en el proyecto. ¿Por qué? Porque mientras más robusta, mientras más recursos, mientras más dedicación empleemos en la planificación, vamos a tener una mayor oportunidad de armar un expediente que luego nos permita formular un contrato adecuado, así como también seleccionar al contratista idóneo para ejecutar nuestro proyecto. ¿Cuáles son los entregables o los resultados esperados en la etapa de planificación? Cada uno de los resultados que esperamos se encuentran contenidos en los diversos manuales de gestión de un proyecto. Bajo el enfoque PMI, lo que esperamos en la etapa de planificación es un desarrollo óptimo del análisis o de la gestión de cronograma del proyecto, un análisis a detalle de la gestión de costos del proyecto, un análisis a detalle y con la complejidad correspondiente de la definición del alcance del proyecto. Y lo mismo para las otras áreas de gestión del proyecto. Recuerden que todo proyecto, dependiendo del estándar que estemos consultando, maneja diversa recomendación o buenas prácticas de gestión. Bajo el PMI tenemos que un proyecto se evalúa a nivel alcance, tiempo, costo, calidad, recursos humanos, riesgos, comunicaciones, etcétera. Todas esas áreas de conocimiento debemos de recorrerlas dentro de la planificación de nuestro proyecto. Y ustedes se preguntarán, pero profesor, ¿por qué? ¿Por qué usted recomienda que bajo el enfoque PMI necesitamos recorrer cada una de las áreas que se estudian a nivel gestión de proyectos en planificación o desde planificación? ¿Por qué? Porque esas instituciones de desarrollo de proyectos o de gestión de proyectos han tenido la oportunidad de analizar el comportamiento de muchos proyectos a nivel planeta y han recogido las mejores prácticas y mantienen en actualización las mejores prácticas de proyectos a nivel mundo. Estas prácticas se recogen en manuales. Para el caso del PMI, el manual es el PMBOK y este manual va actualizándose periódicamente en función de la información que vienen recolectando de los diversos proyectos que se hacen en el mundo. Cada vez vamos a tener manuales más robustos con mejores recomendaciones. Y si partimos de esas recomendaciones y las aplicamos desde la etapa de planificación incluso, vamos a asegurar resultados exitosos a nivel no solo planificación, sino a nivel ejecución. Y seguro que ustedes se hacen la pregunta, profesor, ¿y cuál es la relación entre la planificación y la ejecución? ¿Quién se anima a comentar respecto a cuál es el tránsito entre una etapa de planificación y una etapa de ejecución en proyectos? ¿Qué nos dice, por ejemplo, Elber o Patricia o Fernando? Profesor, buenas noches. Carlos Fernando. Fernando, ¿cómo estás? Un gusto. Un gusto, profesor.
La planificación es todo aquel profesor que se plantea, ¿no? Se plantea de qué manera vamos a ejecutar una determinada actividad, ¿no? Mediante el proyecto. Y la ejecución es la obra en sí que se desarrolla en el in situ, en el campo. Hasta esa es mi Exactamente, pequeña participación. exactamente, Fernando, y te agradezco mucho por la participación, y así es. Entonces, tomando las palabras de Fernando, si la planificación nos va a preparar para entrar a la ejecución, yo les hago una pregunta. ¿Va a tener importancia la planificación cara a la ejecución? ¿Mucha, poca, media? ¿Qué opinan ustedes? Mucha, profe, mucha tiene la planificación para la Correcto, ejecución. correcto. Sí, muchas gracias, Fernando. Adelante, Juan Pablo. Juan Pablo, ¿levantaste la mano? Sí, 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 levante la mano. Muy buenas noches. Respecto al proyecto, respecto a lo que es planificación, respecto a la planificación, bueno, acá yo entiendo que es básicamente la formulación y la elaboración del expediente técnico, ¿no? Que acá ya viene el tema de lo que son una memoria descriptiva, un diagnóstico, la elaboración de un cronograma de ejecución, tanto físico como financiero, ¿no? Y ahí es importante la estimación de ellos para poder tener una buena ejecución en el proyecto, ¿no? Y al final poder hacer una medición de los impactos del mismo. Juan Pablo, te agradezco por la participación, y justo has dado en el clavo de un punto que yo quería comentar. Te agradezco por el punto, porque me permite comentarles lo siguiente. ¿Recuerdan cuando estábamos conversando sobre el PMBOK? El PMBOK es el manual que recomienda el PMI. El PMI es el Instituto de Gestión de Proyectos de Estados Unidos, el Project Management Institute, que recomienda todas las buenas prácticas. Recuerden que estamos hablando de buenas prácticas, no estamos hablando de normas, de legislación, no estamos hablando de obligatoriedad, estamos hablando de buenas prácticas o de prácticas recomendadas. Y justo Juan Pablo da en el clavo. La mayoría de empresas tiene o tenemos políticas respecto a cómo gestionar proyectos. Juan Pablo, por ejemplo, comentaba, ¿cierto? Memoria descriptiva, la memoria descriptiva contiene tal, tal, tal. En otras empresas les conocen como términos de referencia, en otras empresas le conocerán de diferentes maneras. Sugerencia: complementen las políticas de proyectos de sus empresas con las buenas prácticas que brinda este tipo de estándares como el PMI u otro estándar internacional de su elección. Sugerencia: cada empresa tiene sus propias políticas respecto a cómo gestionar proyectos. Sin embargo, no todas las empresas han tenido o tienen la oportunidad de desarrollar tantos proyectos y de perfeccionar sus políticas en el tiempo. Por lo tanto, va a ser de mucha ayuda si es que hacemos un blending, una fusión entre las políticas de desarrollo de proyectos de mi empresa con los estándares o las buenas prácticas de instituciones como el PMI. Por ejemplo, imagínense lo importante o lo provechoso que sería hacer una fusión entre las políticas de mi empresa con el PMBOK. ¿Qué voy a obtener? Voy a obtener unas políticas de mi empresa en gestión de proyectos potenciadas. Por lo tanto, tomando, gracias Juan Pablo, la participación y la de Fernando, estamos en la oportunidad de desarrollar planificación de nuestros proyectos utilizando nuestras políticas empresa potenciadas ¿con qué? Con las buenas prácticas que nos brindan instituciones especializadas en desarrollo de proyectos como el PMI bajo su módulo o sus estándares PMBOK. ¿Me dejo entender con esa recomendación? Perfecto. Ok, entonces, efectivamente, el tránsito o el paso entre la planificación y la ejecución es pasar de documentos, memorias de cálculo, planos, diseño, estudios, etcétera,
pasar de documentos a pasar a lo material, a lo físico, a la construcción, a la obra. Para ello, necesitamos tender un puente. ¿Cómo se llama ese puente? Ese puente se llama contrato. Y allí viene otra recomendación hacia ustedes. Para poder tender puentes entre planificación y ejecución, o sea, para suscribir contratos, cae por propio peso el término contrato. ¿Qué es el contrato? El contrato es una relación de cláusulas, de términos que se suscriben entre un cliente y un contratista. ¿Para qué? Para desarrollar actividades que están contenidas en dicho documento y que a su vez fueron planeadas, si vale el término, fueron planificadas en la etapa anterior. Y allí viene mi recomendación. Nuevamente, políticas de la empresa. Cada empresa tiene sus propias políticas para desarrollo de contratos. Seguro que los 26 que estamos en sala y aquellos que nos ven desde sus casas van a poder opinar respecto a, profesor, en mi empresa se manejan tales políticas de contratación, en mi empresa tal otra, en mi empresa se gestionan contratos bajo determinados numerales o cláusulas. ¿Qué les recomiendo yo? Así como hay empresas especializadas en gestión de proyectos, también hay empresas especializadas en gestión de contratos. Recuerden que los contratos son los documentos o es el conjunto de documentos, el conjunto de cláusulas que las partes van a seguir para ejecutar un proyecto. Pero, ¿qué ocurre? Y seguro que los que estamos en sala y hemos desarrollado proyectos alguna vez me van a ayudar con la respuesta. ¿Qué ocurre si al ejecutar un contrato encontramos vacíos legales en el contrato? ¿Qué ocurre si hay puntos blancos o vacíos o indefiniciones en el contrato? Tenemos una planificación muy buena, tenemos una ingeniería muy buena, nos hemos esforzado y hemos hecho una gran planificación, pero nuestro contrato está flojo. El documento que une la relación cliente-contratista para ejecutar el proyecto tiene vacíos. ¿Qué ocurre cuando el contrato tiene esos vacíos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué experiencias han tenido? ¿Correcto, Elbert? En pocas palabras, si el contrato presenta vacíos, vamos a presentar contingencias o discrepancias a nivel cliente-contratista. Y las contingencias, las discrepancias, los problemas, los reclamos van a deteriorar la relación contractual. Relación contractual que no esperamos que se deteriore porque los proyectos normalmente son de largo aliento. ¿Y qué esperamos? Esperamos que los contratos estén bien desarrollados, que se tengan tantas cláusulas como se necesiten, que permitan que los contratistas o el contratista desarrolle a cabalidad su alcance. Alcance definido ¿dónde? En la planificación. Para ello, iba mi segunda sugerencia, así como les sugiero que las políticas de sus empresas vengan desarrolladas o perfeccionadas con buenas prácticas en gestión de proyectos, les recomiendo también que las políticas de desarrollo de contratos en sus empresas vengan perfeccionadas u optimizadas con guías o buenas prácticas para desarrollo de contratos. ¿De acuerdo? Importante. Hay, así como tenemos la compañía o el Instituto de Gestión de Proyectos, también tenemos institutos que se dedican al desarrollo de contratos o se dedican a generar manuales para contratos.
Un ejemplo de estos institutos es el Instituto FIDIC para poder desarrollar contratos según el tipo de contrato que necesitamos. Importante entonces, 2 recomendaciones puntuales que les van a ser de mucha utilidad tanto en la etapa de planificación como en la etapa de ejecución. Entonces, con esa antesala, quiero mostrarles cómo se aterriza un proyecto EPC, o sea, un proyecto que contiene ingeniería, procura y construcción, a lo largo de todo el ciclo de vida de un proyecto. En esta zona iniciamos comentando, voy a colocar el puntero por acá, ya está. En esta zona iniciamos con el desarrollo del proyecto. Estamos hablando del desarrollo del proyecto a nivel ingeniería conceptual hasta nivel de ingeniería de planificación. Si ustedes se dan cuenta, durante la etapa conceptual estamos haciendo planeamiento a nivel económico, aún no estamos entrando a nivel de detalle, el detalle lo estamos viendo después, estamos evaluando información de campo, etcétera. Pero aquí estamos en el punto en el cual transitamos de la planificación hacia la etapa de la ejecución. Ejecución comentábamos que vamos a llamar en el mundo de proyectos a la ejecución como la zona EPC. Profesor, ¿y por qué zona EPC? Porque es la zona en la que desarrollamos no solo la construcción, que es la letra C, sino también desarrollamos la procura, que es la letra P, y la ingeniería, que es la letra E. En esta zona de ejecución vamos a desarrollar ingeniería, procura y construcción, pero algunos proyectos, algunos tipos de proyectos, no solo quedan a nivel infraestructura, sino también necesitan operarse. Operarse, comisionarse, ponerse en marcha, startup, son diferentes términos que vamos a encontrar en la industria. Lo importante es que comprendamos que, dependiendo de la industria y del tipo de proyectos, algunas zonas de construcción también necesitan un tramo denominado tramo de comisionado y puesta en marcha o comisionado y startup. Este es otro enfoque que les estoy dejando junto con el material que les va a brindar el curso Elévate Perú, donde les muestro los principales puntos o las principales características en la zona de inicio, la zona conceptual, en la zona de planificación y en la zona de ejecución hasta el cierre del proyecto y entrar a la etapa de operación y mantenimiento. Aquí quería comentarles que todo proyecto, cuando entra o cuando sale de la etapa de conceptualización y entra a la etapa de planificación, tiene que transitar por una zona de factibilidad y de viabilidad que va a depender de la política de cada empresa. Cada empresa tiene sus propios estudios y sus propios conceptos respecto a factibilidad, respecto a viabilidad. Vamos a estudiar modelos económicos, vamos a hacer análisis de variables o indicadores macroeconómicos, vamos a estudiar el BAN, el TIR de cada proyecto, las tasas de descuento, etcétera. Y esto va a depender de cómo se desarrollan o se implementan las políticas de proyectos en cada empresa. Allí no entramos todavía con el PMI. ¿Dónde entramos con el PMI? Con el PMI entramos a la zona de planificación y a la zona de ejecución. Dentro de la zona de ejecución habíamos conversado sobre la importancia de transitar por una ingeniería, por una procura y por una construcción. ¿Tenemos alguna consulta por acá? Ok. Yo les tengo una consulta. ¿Cuántos de los que estamos en sala hemos tenido la oportunidad de desarrollar ingeniería para construcción de un proyecto? ¿Qué nos dice Juan Pablo? ¿Qué nos comenta Patricia o Fernando, Elber? Ok, Elber, perfecto. No te preocupes, vamos a aprender.
Les comento, cuando entramos en la etapa de ejecución de un proyecto, es porque ya hemos atravesado, recuerden, la etapa de planificación, hemos desarrollado el contrato, hemos salido a concurso y hemos adjudicado el contrato a un contratista. Este contratista seleccionado va a ejecutar el alcance del proyecto, el alcance, el costo, el plazo y todos los términos que están contenidos en el contrato. Esa ejecución se va a materializar en un desarrollo de ingeniería. Este desarrollo de ingeniería es un desarrollo de ingeniería a nivel detalle. Esta ingeniería de detalle, llamada también ingeniería de construcción, abarca determinadas disciplinas. Profesor, ¿y en función de qué va a depender qué disciplinas abarca un proyecto en su fase de ejecución? Va a depender principalmente del tipo de industria y del tipo de proyecto. Si el proyecto es netamente civil, la ingeniería que se desarrolle va a ser mayoritariamente civil, seguro un poco de parte eléctrica, algo de mecánica y un poco de estructural y de tuberías, por ejemplo. Si estamos hablando de un desarrollo de un proyecto a nivel industrial, vamos a entrar con especialidades mecánicas, seguramente que al tema de instrumentación, un poco de procesos y etcétera. Si estamos entrando a un campo de minería, seguro que vamos a necesitar tratar mucho sobre procesos, mucho sobre seguridad, mucho sobre instrumentación. Si estamos entrando al campo de hidrocarburos, vamos a hablar de tuberías, vamos a hablar de reactores, recipientes a presión, tanques, etcétera. ¿De qué va a depender? Definitivamente de la industria, del tipo de proyecto. Para la etapa de ingeniería, vamos a necesitar desarrollar ingeniería por disciplinas. Eso quiere decir que vamos a necesitar equipos de trabajo, recuerdan, equipos de proyecto multidisciplinarios. Multidisciplinarios, ¿por qué? Porque esos equipos van a desarrollar ingeniería de diferentes disciplinas. Pero, ¿ustedes qué opinan? ¿La ingeniería que va a desarrollar la compañía contratista va a ser una ingeniería aislada o necesita ser una ingeniería integrada? ¿Qué opinan ustedes? A los 24 que estamos en sala, nos han contratado para desarrollar un proyecto. Ya estamos en la etapa de ejecución y estamos entrando a la construcción del proyecto. Pero sabemos que antes de construir necesitamos desarrollar la ingeniería de construcción o ingeniería de detalle. Efectivamente, la ingeniería que tenemos que desarrollar tiene que ser integrada. Profesor, pero ¿cómo voy a integrar la ingeniería civil con la ingeniería eléctrica, con la ingeniería mecánica, con la ingeniería química, con la ingeniería de instrumentación, con tuberías, con tanques, con reactores, con suelos? Seguro que pilotaje, tratamiento de suelos, trabajos enterrados, tuberías, cables aéreos enterrados, etcétera. Para eso existen herramientas. ¿Qué tipo de herramientas? Hay herramientas que se conocen como modelado 3D. Profesor, quiere decir que ya los planos en 2D, los que hacíamos en AutoCAD, ya han sido superados a nivel tecnológico. Correcto. Hay herramientas tipo BIM, herramientas de programación, herramientas de diseño en 3D, que nos permiten ver, ¿recuerdan ustedes cuando antes se hacían maquetas, estas maquetas plásticas que hacían los ingenieros, los arquitectos, y que se mostraba como la representación gráfica de un proyecto? ¿Recuerdan? Ahora esas maquetas ya no son maquetas físicas, sino son maquetas virtuales. Maquetas, correcto, Elber, integración BIM, maquetas virtuales, que justo a lo que va Elber, maquetas virtuales que nos permiten muchas cosas. Les comento las principales. Maquetas virtuales que nos permiten, por ejemplo, integrarlo todo. En la maqueta virtual vamos a ver capas de ingeniería civil, mecánica, eléctrica, instrumentación, etcétera. Coloco todas las capas y se ve toda la estructura. También podemos aplicar estrategias de seguridad. Pero, profesor, ¿qué tiene que ver la ingeniería con la seguridad? Tiene que verlo todo. ¿A qué me refiero? Podemos planificar medidas de seguridad, medidas de mantenimiento, medidas de operación,
Podemos, sin siquiera tener aún un movimiento de tierras en campo, podemos ver físicamente o virtualmente cómo está quedando nuestra planta. Podemos ver qué excavaciones, qué interferencias vamos a tener. Correcto, correcto, Elber. Podemos ver qué interferencias vamos a tener, podemos ver qué estructuras tenemos que arreglar, incluso podemos planificar mantenimiento. Y ustedes se preguntarán, profesor, pero si ni siquiera usted ha colocado un solo ladrillo, ¿cómo va a planificar mantenimiento? Todas estas estrategias se van a efectuar en la etapa de ingeniería. En la etapa de ingeniería incluso tenemos la oportunidad con los diseños y con la tecnología existente de desarrollar toda la ingeniería, colocar avatars y transitar haciendo las veces. ¿Ustedes alguna vez han tenido la oportunidad de interactuar con el Google Maps y ver cómo sueltas al avatar en el Maps y cómo se desplaza por las calles y por las zonas? Algo similar, pero a nivel ingeniería, lo podemos efectuar con un modelado 3D en nuestro desarrollo a nivel maqueta 3D. Entonces, cuando estamos desarrollando ingeniería, dentro de la ejecución, no se olviden, vamos a manejar una serie de temas. Vamos a manejar tuberías, diseños, materiales, seguridad, procesos, mecánica. Vamos a desarrollar las hojas de compra para los productos. Vamos a desarrollar diseño o datas de equipos. Vamos a desarrollar trabajos en suelo, bajo suelo. Vamos a desarrollar isométricos, tuberías, etc. Aquí les muestro y les dejo para su uso diferentes tipos de acrónimos que se gestionan a nivel de desarrollo de ingeniería. Y muchos están, bueno, todos están en inglés, porque como les comentaba, el material, la tecnología que se utiliza se gestiona en idioma inglés, pero bueno, entiendo que para todos nosotros ya a estas alturas, esto ya no es un inconveniente. Esto es un resumen de lo que les he estado comentando. Si pueden ver, en color amarillo se encuentra todo el diseño 3D. Profesor, ¿quiere decir que ahora toda la ingeniería se ve contenida en un diseño 3D? Correcto. Vamos a desarrollar estudios, análisis complementarios, pero el diseño 3D lo abarca todo. ¿Por qué? Porque en una sola maqueta estamos integrando todas las disciplinas de ingeniería que tiene nuestro proyecto. Desde la disciplina de, por decir, desde la disciplina de electricidad, instrumentación, procesos, mecánica, hasta la disciplina del sistema contra incendio, absolutamente todo. Todo está contenido en nuestro modelo 3D. Pero para poder llegar a diseñar el modelo 3D, necesitamos un soporte a nivel cálculos, un soporte a nivel documentos, un soporte a nivel requerimientos, etc. Otro punto importante que necesito comentarles de la ingeniería es que en los proyectos, y aquí me detengo porque seguro que van a haber algunas consultas, en los proyectos no necesariamente debe culminar una fase de ingeniería para que inicie la fase de procura, y no necesariamente debe culminar la fase de procura para que inicie la fase de construcción. ¿Cómo se llaman los proyectos que desarrollo traslapados? Traslapados me refiero a que tengo un poco de ingeniería y ya con ese poco de ingeniería voy desarrollando procura o adquisiciones, y luego con las primeras adquisiciones voy desarrollando montajes o construcciones o movimiento de tierras en función de la ingeniería, etc. ¿Cómo se desarrolla o cómo se llaman ese tipo de proyectos? Se llaman proyectos tipo fast track. Fast de rápido y track de tracking o de avances. ¿Qué quiere decir? Que la tecnología ha avanzado tanto que actualmente los proyectos de clase mundial no necesitan cierre de una etapa para iniciar con la otra. Ahora podemos ser más eficientes y podemos desarrollar proyectos sobre la marcha. Sobre la marcha de la ingeniería, ir efectuando las procuras
y sobre la marcha de la ingeniería y de las procuras, ir efectuando las construcciones. ¿Esto qué nos permite? Nos permite ser más eficientes, nos permite ahorrar costos, nos permite atender mejor a nuestro cliente. Como contratista, nos permite optimizar nuestros costos a nivel procura, nos permite optimizar las calidades, porque al tener un plan podemos acceder a mejores proveedores, podemos acceder y tenemos la oportunidad de contactar ya no proveedores locales, seguro contactar vendors o proveedores grandes de determinados productos, porque estoy haciendo adquisiciones importantes en función de qué, de que estoy teniendo estudios que me permiten efectuar ya procuras o adquisiciones completas. ¿Qué otra ventaja nos da la ingeniería? Esta ingeniería también nos permite sensibilizar a la operación. ¿Recuerdan que en la sesión anterior estábamos conversando sobre, profesor, en el ciclo de vida de un proyecto, ¿cuál considera usted que es la etapa más importante o la etapa más compleja? Yo les había comentado que en mi experiencia, la etapa más compleja es la etapa de transición entre proyecto y operación, salir del CAPEX al OPEX. ¿Y por qué? Porque si no tenemos una adecuada sensibilización o una adecuada transferencia del proyecto al cliente o del proyecto a la operación, va a haber una demora o va a haber una resistencia a aceptar el proyecto. Sin embargo, con estas nuevas técnicas de desarrollo de ingeniería, el cliente nos va a acompañar durante toda la ingeniería del proyecto y el cliente se va a sentir parte del proyecto porque lo va a poder visualizar y lo va a poder tener como maqueta consigo. La maqueta no necesita hacerse de la noche a la mañana. Para eso vamos avanzando por etapas. Lo que nos indican las buenas prácticas en modelado de maquetas de ingeniería nos permite identificar 3 etapas importantes. Etapa de modelado al 30%, etapa de modelado al 60% y etapa de modelado al 90%, donde es el punto en el cual ya no vamos a encontrar mayores cambios. Y seguro que alguno por curiosidad dirá, profesor, pero ¿y por qué no modelado al 100%? ¿Recuerdan cuando conversábamos cuándo culmina la ingeniería de un proyecto? ¿Quién recuerda? ¿Cuándo culmina? Imagínense que esta sea la pregunta de su examen. ¿Cuándo culmina o cuándo podemos hablar de una ingeniería de un proyecto en la fase de construcción al 100%? ¿Quién me ayuda? Les doy un tip. Correcto, Pilar. Durante todo el desarrollo del proyecto, mantenemos haciendo ingeniería. Es decir, la ingeniería cierra con la recepción del proyecto. Y esa ingeniería de cierre efectivamente se llama ingeniería as-built o ingeniería tal como fue construido el proyecto. Y es por ello que les muestro este cuadro de modelado 3D donde adrede en la etapa de ingeniería se habla de un modelado al 90%. ¿Por qué? Porque el 100% se va a alcanzar cuando el proyecto se entregue. Se entregue y también necesitamos entregar nuestro modelado al 100%. Seguro que algún red mark, seguro que alguna corrección menor va a necesitar efectuarse y es así como estamos cerrando la etapa de ingeniería. Como les comentaba, la etapa de ingeniería considera muchos puntos. Yo les tengo aquí algunas recomendaciones, así como les he dado las recomendaciones para usar modelos de gestión de proyectos como el PMBOK en sus políticas. También les he dado el tip de gestionar contratos bajo modelos o plantillas de contratos. Les doy estos tips para ingeniería. Importante, cuando estemos diseñando la ingeniería de un proyecto, necesitamos ver los siguientes puntos. Les narro los principales. Como buena práctica, necesitamos saber dónde el contratista va a desarrollar la ingeniería de nuestro proyecto. Profesor, pero ¿y por qué? Porque la ingeniería del proyecto va a necesitar ser supervisada.
Y acuérdense que estamos hablando de épocas, actualmente, estamos en épocas de tecnología, estamos en épocas de globalización. Yo les pongo un ejemplo. Imagínate, Patricia, Anthony, Juan Pablo, que ustedes sean clientes de una empresa y me contratan a mí. Y me contratan a mí para hacer la ingeniería, la procura y la construcción. Y lo contratan a Fernando para que haga la supervisión. Ustedes tres se encuentran en Perú, Fernando también. ¿Qué ocurre si yo desarrollo mi ingeniería en Francia? ¿Qué ocurre si yo desarrollo mi ingeniería en Japón o si desarrollo mi ingeniería en la India? Yo les pregunto, ustedes van a poder, primero, lo más simple, el tema del idioma. Si ustedes no especifican el tema del idioma, y si es que eso no lo han colocado en el contrato, recuerden, modelo o gestión de proyectos, contrato, y estamos entrando al tercer tip, que es el tip ingeniería. Si ustedes no han especificado esto en el contrato, ya les voy lanzando una primera discrepancia. ¿Por qué? Porque yo como contratista, ustedes no me han especificado en qué idioma quieren la ingeniería. Yo la voy a desarrollar en el idioma que para mí sea más práctico según el tipo de proyecto. Ya estoy lanzándoles una primera discrepancia o una primera controversia que vamos a tener si me contratan y no siguen estos tips para desarrollo de proyectos. Les lanzo una segunda discrepancia. ¿Qué ocurre si yo desarrollo mi proyecto en la India? ¿Cómo ustedes van a supervisar el desarrollo, la ingeniería? ¿Cómo ustedes van a supervisar el desarrollo de la ingeniería de mi proyecto o de su proyecto? ¿Van a viajar a la India? ¿Van a desarrollar la ingeniería o van a revisar la ingeniería de manera virtual? ¿Van a revisar los entregables? ¿Cómo van a hacer con los cambios horarios? Etcétera. Recuerden que ahora estamos en un mundo globalizado, donde nuestro mercado es el planeta, donde nuestras compañías son el planeta. Ya no solo pensemos en compañías locales. ¿Dónde surge todos estos temas que les estoy comentando? No se olviden, planificación y ejecución con contratos bajo desarrollos o bajo términos ya estudiados por empresas especializadas. ¿Qué otro punto es importante? La ingeniería necesita contener o necesita la ingeniería que desarrollemos estar respaldada en un modelo 3D. ¿Qué les va a permitir el modelo 3D? Les va a permitir una facilidad, les va a permitir un manejo dentro del proceso. Pero para poder yo como contratista, en el esquema que les estoy poniendo, para yo poder ejecutar un modelo 3D, ustedes van a necesitar requerirlo. ¿Dónde? Requerirlo en su contrato. Nuevamente regresamos al punto. Una planificación adecuada y términos de contrato adecuados. Salimos de la ingeniería o mientras desarrollamos la ingeniería, vamos entrando a los campos de la construcción. En los campos de la construcción, ¿qué vamos a tener? El punto más importante cuando hablamos de procura de un proyecto son los equipos o los materiales conocidos como LLIs. ¿Han escuchado alguna vez hablar de los LLIs o de los Long Lead Items? Les comento, los Long Lead Items o los LLIs son los equipos o los materiales o la procura de mayor tiempo de suministro en el proyecto. Yo les pregunto, sabiendo que los LLIs, y ojo, que todo proyecto tiene LLIs, independiente si el proyecto es pequeñito o si el proyecto es gigante, todo proyecto tiene LLIs. Yo les pregunto, ¿qué ocurre si no hemos identificado adecuadamente nuestros LLIs? ¿Qué riesgo creen ustedes que va a ocurrir? Correcto, Dante. Entonces, si no hemos identificado nuestros LLIs y no lo hemos gestionado a tiempo, ¿qué creen que va a ocurrir? Correcto, Dante. Retrasos. Por lo tanto, cuando nos toque hacer procura,
dentro de la ejecución de un proyecto. Y es más, cuando nos toque planificar un proyecto, lo más importante, ustedes entran a la etapa de procura, ya sabemos, en la etapa de ingeniería, lo más importante, ustedes van a decir, necesito un 3D de todas maneras. En la etapa de procura, necesito LLIs. ¿Dónde están los LLIs? ¿Cuáles son? En la etapa de ingeniería, lo primero que tengo que buscar es identificar los LLIs y gestionar las órdenes de compra para que esos LLIs se desarrollen lo más rápido que se pueda. No voy a retrasar un proyecto. No voy a retrasar un proyecto, correcto, Elber. No voy a retrasar un proyecto por materiales. Que los proyectos se pueden retrasar, sí, pero tengo que mitigar los retrasos. Continúo entonces y entramos a la zona de construcción. En la zona de construcción tenemos etapas. Todas las construcciones son diferentes, va a depender del tipo de proyecto, va a depender del tipo de industria, pero yo les he puesto aquí el caso más genérico. No va a haber industria que supere este caso. Lo que sí, según la industria en la que esté, le pueden quitar cosas, pero es muy difícil que necesiten una industria donde le van a agregar cosas. ¿Qué van a encontrar en un proyecto de construcción complejo? Van a encontrar estudio de sitio o estudio de suelo. Es importante que en nuestros contratos consideremos las condiciones de suelo o las condiciones de sitio. Luego también necesitamos entrar primero a la zona de enterrados, conocidos en inglés como undergrounds, y se los muestro en el esquema. Lo primero que estamos viendo es fundaciones o temas enterrados, trabajos de enterrados de tuberías y trabajos de enterrados de cables. ¿Por qué? Porque mientras no culmine con los trabajos bajo suelo, no puedo trabajar sobre sitio. Imagínense un proyecto donde avance los trabajos superficiales y luego tenga que romperlo todo para hacer instalaciones bajo suelo. O tenga proyectos en los cuales no haya previsto el orden constructivo, desarrollo la carretera y tenga que efectuar trabajos de enterrados de cables, trabajos de enterrados de tuberías, retrabajos, gastos. El contratista seguramente, si es que está en una etapa preliminar, va a gestionar la orden de cambio, si no, va a ser un tema muy complejo para el cliente. Por lo tanto, todos estos temas los tenemos que ver desde la etapa de ingeniería y luego planificar para atenderlos en la etapa de construcción. Si desean, vamos a la etapa de ingeniería y vamos a ver que es importante que en la etapa de modelamiento 3D, miren, lo primero que estamos viendo en la etapa del modelamiento 3D, si podemos observar, son las gestiones de adquisiciones de los LLIs y los primeros temas de adquisiciones y de trabajos enterrados. Vamos a la segunda zona, estamos en la zona de desarrollo del 60%, estamos ya hablando de tuberías, hablando de equipos, etcétera. Y estamos entrando a la zona del 90%, que es la zona ya de culminación del proyecto. Esto se aterriza a nivel constructivo como la zona de enterrados primero, luego la zona de instalación de equipos. Aquí me detengo un momento para comentarles. Cuando estamos desarrollando, ya terminamos los enterrados, estamos pasando a la zona superficial. En la zona superficial, lo primero que tengo que hacer es atender aquellos requerimientos de bases. ¿Bases para qué? Bases para colocar tuberías, racks, columnas, bombas, etc. Importante entonces empalmar la zona de construcción bajo suelo con la zona sobre suelo o superficial. Lo último con lo que voy a terminar la etapa constructiva es con la etapa eléctrica, instrumentación, pintura y aislamientos. Algunas tuberías que manejan temperatura necesitan aislamientos térmicos. Algunos equipos, reactores,
y equipos que manejan temperatura necesitan aislamientos térmicos. Finalmente, estoy pasando a la etapa de precomisionado. Profesor, ¿qué significa precomisionado? Precomisionado, en términos coloquiales, son pruebas. Profesor, ¿y cuál es la diferencia entre precomisionado y comisionado? Precomisionado son normalmente pruebas preliminares, pruebas básicas, pruebas sin producto, pruebas sin materias primas, pruebas sin acople, le llaman también pruebas en vacío. Y comisionado ya son las pruebas tal como si estuviera o fuese a operar el equipo, o los equipos o los sistemas. Después del comisionado viene el startup o el encendido de la planta, o el encendido de los equipos, o el encendido de los sistemas, y luego, dependiendo de cómo esté especificado en mi contrato, cierro con la recepción del proyecto. A grandes rasgos, hemos recorrido el ciclo de vida de nuestro proyecto a nivel ingeniería, procura y construcción. Pero viene una pregunta que cae de madura. Profesor, usted ha hablado ya de la ingeniería, de la procura, de la construcción, pero ¿y el monitoreo? ¿Cuándo hago monitoreo? ¿Cuando termino el proyecto? ¿El monitoreo lo hago a la mitad de la construcción? ¿Cuándo hago monitoreo? ¿Qué opinan ustedes? ¿O en qué momento superviso el proyecto? Correcto, Elber. La supervisión tengo que efectuarla durante todo el desarrollo de la ejecución. No se olviden que el monitoreo y control es paralelo a la ejecución. La ejecución y el monitoreo y control, si bien en el ciclo de vida que les he brindado se encuentran con números distintos, realmente se efectúan a la par. El monitoreo y control es continuo. Monitoreo y control a nivel ingeniería, a nivel procura, a nivel construcción. Es por eso que yo les comentaba, si estamos en ingeniería, ¿cómo voy a monitorear si no he especificado dónde se va a desarrollar la ingeniería del proyecto? ¿Cómo voy a monitorear si no he especificado de dónde se van a adquirir los materiales? Si no especificamos de dónde o de qué país se van a adquirir los materiales, por ejemplo, voy a entrar en el problema o en el conflicto de decirle a mi supervisión, necesito que viajes a Europa, a Asia y a África porque allí se están fabricando mis equipos. Y la supervisión dirá, no te preocupes, yo viajo, pero te presento una orden de cambio porque eso no está especificado en mi contrato. En mi contrato de supervisión decía que toda tu supervisión iba a ser local, en Perú. Y como no va a ser, o como las adquisiciones no son locales, y me pides que viaje, gestiono las órdenes de cambio. Punto a considerar entonces, no se olviden, ingeniería, procura y construcción necesita venir especificada en los términos del contrato. Para ello, les comentaba, tenemos muchas empresas, instituciones especializadas en el desarrollo de contratos a manera de guías o a manera de plantillas que nos van a permitir atender todas estos cuestionamientos que yo les estoy haciendo a modo de reflexión. ¿Se puede ver mi pantalla? No se ve. No, profesor. Voy a dejar de compartir y volver a compartir. Hay un compañero que por error ha estado compartiendo. Yo voy a compartir. Listo. ¿Ahora sí se ve mi pantalla nuevamente? Sí. Ok, perfecto. Recuperamos entonces la transmisión. Entonces les comentaba que a nivel monitoreo y control
vamos a monitorear el desarrollo de todo el proyecto durante las fases de ingeniería, procura y construcción. Pero a nosotros como monitoreo y control nos interesa más. Nosotros vamos más allá. Nosotros no monitoreamos únicamente la ingeniería, la procura y la construcción, lo monitoreamos todo. Monitoreamos todo el proyecto. ¿Recuerdan cuando estábamos definiendo un proyecto y lo definíamos como alcance, tiempo, costo, calidad, etcétera? Cuando efectuamos el monitoreo, lo que hacemos es monitorear todas las áreas de conocimiento del proyecto. Y esas áreas de conocimiento las vamos a monitorear, por ejemplo, controlando costos. Vamos a desarrollar el monitoreo de cómo se van cumpliendo o ejecutando los costos. Vamos a monitorear el cronograma. El cronograma es el punto focal de la clase del día de hoy. Vamos a ver cómo del cronograma o el cronograma es un entregable, un resultado de la planificación, ¿recuerdan? La planificación antes de la ejecución, pero a la vez es una herramienta que nos va a permitir el monitoreo de todo el proyecto. Y yo les pregunto, o ustedes me podrían preguntar, ¿cuál es la relación que existe entre el monitoreo y el cronograma? ¿Cómo ustedes consideran que pueden monitorear la ingeniería, la procura, la construcción, etcétera, en el cronograma? ¿Qué opinan ustedes? Les ayudo con la respuesta. Cuando efectuamos, correcto, Elber, cuando efectuamos monitoreo, nuestra herramienta de monitoreo definitivamente es el cronograma. ¿Y el cronograma por qué? Porque el cronograma contiene todas las actividades del proyecto. Profesor, ¿el cronograma contiene las actividades de desarrollo de la ingeniería? Correcto. ¿De la procura? Sí. ¿Y de la construcción? También. ¿Del comisionado? También. Profesor, ¿quiere decir que el cronograma contiene también el hito de recepción o de cierre del proyecto? Así es. El cronograma es la herramienta. Sí, Juan Pablo, adelante. Profesor, ¿sabe qué? Bueno, escuchando lo que usted señala, para hacer seguimiento, el cronograma físico, se utiliza tanto cronograma físico como financiero, ¿no? Tanto a nivel de productos como a nivel de acciones o actividades a ejecutarse en el proyecto. Y esto incluye tanto los componentes que son a nivel de costo directo y los costos indirectos también, ¿no? Inclusive el cronograma te tiene que incluir la liquidación del proyecto, la liquidación del proyecto, tanto física financiera como su cierre. Eso es lo que yo puedo entender para hacer seguimiento, que básicamente es tanto cronograma físico como cronograma financiero de desembolsos. Así es, Juan Pablo. Muchas gracias. Y efectivamente lo que comenta su compañero es un elemento de monitoreo muy interesante. Cuando Juan Pablo comenta el cronograma físico y financiero, el enfoque que le está dando Juan Pablo es un excelente enfoque de cliente. ¿Por qué? Porque los clientes, vamos a ponernos hoy en el roleplay de cliente. Yo como cliente tengo un contratista que está ejecutando el proyecto. Yo como cliente necesito un financiamiento para pagar a ese contratista. ¿De acuerdo? La forma de pago está especificada en el contrato. Pero yo como cliente tengo también un cronograma. Y ese cronograma físico necesito convertirlo a un cronograma financiero. ¿Por qué? Porque yo necesito saber y declarar a mi empresa cuándo voy a efectuar cada pago, cada valorización, cada certificado, cada factura, según como le llamemos en cada proyecto, a mi contratista. Y eso me va a permitir a mí efectuar financiamientos programados como cliente para poder atender los requerimientos del proyecto. ¿Es a eso, Juan Pablo, lo que te referías? Sí, profesor, a eso me refería. Excelente, Juan Pablo, muchas gracias. Ahora,
Otro punto que también quería comentarles es que el punto al cual todo proyecto aspira es al cierre del proyecto. Pero los cierres, ¿me ayudan con un micro? Gracias. Pero los cierres necesitan de algunos puntos o buenas prácticas. La mejor buena práctica de todo cierre, de todo proyecto, tanto para el cliente como para el contratista, se denominan lecciones aprendidas. ¿Cuántos de nosotros en nuestras empresas tenemos la buena práctica de identificar lecciones aprendidas cuando ejecutamos proyectos? Este punto es otra recomendación que les dejo. Sí, Juan Pablo, adelante, por favor. Profesor, ¿sabe qué? Yo acá, bueno, al menos acá, bueno, en Perú, o la experiencia que yo tengo, básicamente son tanto en proyectos de infraestructura como productivos. Yo lo que vi es que más que ese tema de lecciones aprendidas, o también conocido como sistematización de experiencias, lo aplican más en temas de proyectos productivos. Y es básicamente, y es en realidad viene a ser como, lo toman en algunos casos como un producto, pero es básicamente, yo no he visto en infraestructura, en proyectos de infraestructura no he visto este caso, pero sí en proyectos productivos sí existe bastante experiencia en lo que es este tema de sistematización de experiencias o lecciones aprendidas. Solo eso. Gracias, Juan Pablo. Y a raíz del aporte de Juan Pablo, les comento. La ventaja, ¿sí? ¿Alguien desea participar? Les comento. A raíz de que el Perú, a raíz de que los países requieren de proyectos como motores o como fuentes de impulso para alcanzar el desarrollo, tenemos la oportunidad de desarrollar cada vez más proyectos. Y aquí voy a qué se refiere lecciones aprendidas. Imagínense, mi empresa desarrolló su primer proyecto. En su primer proyecto, correcto, Dante, en su primer proyecto, mi empresa tuvo las situaciones o las problemáticas o las ocurrencias, como deseemos llamarles, A, B, C, D. En un segundo proyecto que haga mi empresa, no debería ocurrir, por eso es que hablamos de lecciones aprendidas, no debería ocurrir que se presenten las situaciones A, B, C y D por lo mismo o por las mismas causas que se presentaron en el proyecto anterior. Pueden presentarse situaciones E, F, G, H, sí, sin problemas. ¿Por qué? Porque hay un punto que yo, por favor, quisiera que quede súper claro. Todo proyecto está sujeto a riesgos. Todo proyecto está sujeto a cambios. ¿Recuerdan cuando hablábamos la clase anterior sobre la triple restricción? El hilo que une el alcance, el tiempo y el costo es un hilo muy fino. Cualquier perturbación de cualquier tipo en ese hilo va a hacer que el hilo se rompa y que el alcance, el tiempo y el costo se separen y que crezcan y que se modifiquen y que yo necesite nuevamente hacer una revisión o una evaluación de impactos, etcétera, y llegar a un nuevo término contractual o una adenda contractual, que ese término lo vamos a desarrollar más adelante. Pero lo importante y para todos es que las situaciones de cambio van a existir. La recomendación que les traigo hoy a la mesa es que no deberíamos, aquellos que tenemos la oportunidad de desarrollar proyectos en el tiempo, no deberíamos o no deberían ocurrir las mismas situaciones o repetir situaciones de proyectos anteriores. Para ello, hay una buena práctica que se llama gestionar lecciones aprendidas. Les traigo a mesa una lección aprendida que seguro que a ustedes les ha pasado y a los que no lo van a tener en cuenta para sus proyectos. Les pongo un ejemplo. Esto es clásico. Por favor, tomen nota aquellos que desarrollan proyectos. Todo proyecto EPC tiene una fecha llamada fecha de inicio de ejecución.
No es la fecha de firma del contrato, es la fecha de inicio de ejecución, la fecha en la cual el contratista recibe el área donde va a trabajar, es la fecha en la cual el contratista declara que inicia el conteo de su reloj. Yo les pregunto, ¿qué ocurre si el cliente define una fecha de inicio y no libera el área para que el contratista pueda trabajar? Esa es una situación muy común, ¿eh? Seguro que muchos de los 32 que estamos en sala lo hemos vivido. Se declara la fecha de inicio jueves 11 de abril. Va el contratista al sitio y resulta que el cliente tiene ese sitio como un lugar de acopio de materiales, donde retirar los materiales le toma por lo menos un mes. ¿Qué creen que va a hacer el contratista? Opiniones, ustedes como contratista, ¿qué harían? Correcto. Tengo un adicional, presento gastos generales y una ampliación de plazo. ¿Qué creen que hace el cliente? El cliente lo primero se va a jalar los pelos porque sin querer ya gestionó un incremento de los costos de su proyecto, sin querer ya gestionó un impacto al plazo de su proyecto. Eso nos puede ocurrir en el proyecto número 1. Pregunta, ¿en el proyecto número 2 nos podría ocurrir lo mismo? ¿O nos debería ocurrir lo mismo? ¿Qué opinan ustedes? No debería. ¿Cómo se llama esa gestión? Lecciones aprendidas. Correcto, Wilson, correcto. Y justo lo que comenta Wilson de riesgos es un tema muy importante que lo vamos a tratar en la próxima sesión, pero yo me adelanto un poquito y les comento. ¿Dónde creen ustedes que se evalúan los riesgos de un proyecto? Los riesgos de un proyecto se evalúan en la planificación o se evalúan en la ejecución. ¿Qué opinan ustedes? ¿Dónde inicia la evaluación de riesgos? ¿En la planificación o en la ejecución? Planificación. Correcto, correcto. Exactamente, en la planificación. Pero, así es, viene mi segunda pregunta. ¿La evaluación de riesgos se efectúa una vez en la vida y no más? ¿O la evaluación de riesgos es una actividad conjunta y forma parte del monitoreo del proyecto? Es constante. Forma parte del monitoreo. Correcto. Es una actividad, el monitoreo de riesgos es una actividad conjunta a la construcción. Primero yo planifico los riesgos, planifico la gestión de riesgos, todos los riesgos, y eso lo vamos a estudiar en el transcurso del curso, todos los riesgos van a ser insumos, o el resultado de la gestión de riesgos va a ser insumo a la gestión de tiempo y a la gestión de costos, y entro a la siguiente clase. Miren, lo que están viendo en pantalla se llama la triple restricción de un proyecto. Ya lo habíamos visto al inicio. Todo lo que estudiemos en la planificación nos va a permitir reforzar la triple restricción. Todo el esfuerzo que hagamos en la planificación va a ser con el fin de que la triple restricción no se nos mueva. Tenemos que tener una planificación fuerte para que la triple restricción sea sólida, que ese triángulo sea sólido, que no se presente algún imprevisto que modifique fácilmente el alcance, el plazo o el costo. Sobre todo, y ahí viene mi segunda lección aprendida, el usuario o el stakeholder que nunca debería, pero a veces lo hace, que nunca debería modificar el alcance de un proyecto, ¿saben quién es? El cliente. ¿Y saben quién es el stakeholder que normalmente suele, durante la etapa de ejecución, efectuar cambios en el alcance del proyecto? Es el mismo cliente. ¿Por qué? Por temas de indefiniciones en el alcance. Les pongo un ejemplo, el más facilito de entender. En la planificación
Hacemos toda la planificación y todo el expediente para una casa de 2 pisos. Inicia la construcción, inicia la ingeniería, la procura, la construcción, y el cliente le dice al contratista a mitad de obra, ¿sabes qué? Que ya no sean 2 pisos, que sean 3. Y en la cocina que quede en el segundo piso, ya no en el primero. Consulta, ¿qué creen ustedes que pase con el alcance, el tiempo y el costo? ¿Se va a modificar o no? Claro, cambia Correcto. todo, ¿eh? Sí, sí se modifica. Modificación, cambia todo. Lo que no debería ocurrir, es lo que les estoy comentando. 0, por favor, 0 cambios en la etapa de ejecución que provengan del cliente. Para que el cliente solicite un cambio de alcance en la ejecución, tiene que ser algo muy grave, algo que haya escapado totalmente de la etapa de planificación. ¿Por qué? Porque sabemos que es muy grave, es de alto impacto gestionar cambios en la etapa de ejecución. ¿Por qué? Porque todo estudio de proyectos debe de efectuarse a nivel de planificación. Hay una pregunta. Pregunta Elber. ¿Los contratos lo permiten? Por supuesto. Los contratos no tienen candado respecto a modificaciones. Los contratos están abiertos a modificaciones. Lógicamente, nosotros como clientes queremos que el contrato se ejecute dentro del triángulo con el cual se ha firmado. Pero sería una locura que nosotros mismos como clientes efectuemos cambios de entrada a nuestro alcance y estemos perjudicando el plazo y el costo de nuestro proyecto de partida por situaciones que pudieron haberse previsto en la etapa de planificación. Nuevamente regresamos al punto de la importancia de la planificación. Bueno, ya hemos hablado del alcance, ya hemos hablado de los cambios de alcance. Aquí me quería detener un segundo. Cuando estamos conversando sobre cambios de alcance, nos estamos refiriendo a cambios en el scope. Correcto, Juan Pablo. Correcto. Y yo le daría a tu definición el enfoque de que esto que estoy contando ocurre y es muy frecuente cuando la planificación no se efectúa de la mejor manera o de la manera adecuada. ¿Por qué? Porque ocurre que no estamos compatibilizando nuestras políticas corporativas con las buenas prácticas de instituciones como por ejemplo la del PMI. ¿Cuántos de nosotros, seamos honestos, cuántos de nosotros o cuántas de nuestras políticas están alineadas a institutos o a empresas, organizaciones de desarrollo de proyectos? Muy pocas. Por lo tanto, si nuestra empresa entra a hacer proyectos, necesita ir con una guía en especializaciones de gerencia de proyectos. Por ejemplo, PMI. Lo mismo. ¿Cuántos de nosotros estamos desarrollando contratos, términos de referencia de contratos, sin una guía, como por ejemplo una guía FIDIC, que es de desarrolladores internacionales de contratos? Muchos. ¿Cuántos? Y seguro que nos ha pasado, por ejemplo, Elber, los contratos NEC, ¿a cuántos nos ha pasado que estamos desarrollando términos de referencia de contratos y se nos olvida colocar, por ejemplo, la forma de pago, o se nos olvida colocar alguna cláusula? Temas simples, pero una vez que está firmado el contrato, van a configurar dolores de cabeza para el que administra ese proyecto. Bueno, alcance, tiempo, costo, y aquí nos detenemos un instante. Como les comentaba, los cambios pueden ocurrir, sí. Pueden, correcto, Juan Pablo, correcto. E incluso lo que comenta Juan Pablo, que son metodologías o modos de atender controversias, también deben estar especificados en los contratos. Acá hay un punto importante. ¿Los cambios pueden ocurrir o no deberían ocurrir cambios en los contratos? Los cambios siempre van a ocurrir. Todo proyecto está sujeto a cambios.
todo proyecto está sujeto a modificación de alcance, tiempo y costo. En todo proyecto, no hay proyecto, no debe haber proyecto, porque los proyectos están preparados para eso, los contratos deben estar preparados para eso. No existe, o es muy difícil, muy poco frecuente, hablar de un proyecto que no tenga cambios, sobre todo de un proyecto complejo, de un proyecto grande que no tenga cambios. Entonces, los cambios son parte de la realidad del día a día de nosotros los que gerenciamos proyectos. Pregunta, ¿los cambios van a existir? Sí. Pregunta, ¿los cambios deben significar, o un proyecto con cambios significa que el proyecto estuvo mal ejecutado? No necesariamente. A mí me gusta pensar que un proyecto que tenga cambios pudo haber sido mejor planificado, pero también un proyecto que tiene cambios debe evaluarse el tipo de cambios. Profesor, ¿y qué tipo de cambios suelen ocurrir en la industria? Vamos a hablar de 3 tipos de cambios. Cambios por fuerza mayor o caso fortuito. Yo les hago una pregunta. ¿Alguno de los que estamos en sala que gerenció proyectos durante el COVID cree que pudo haber preparado una cláusula, o creen que debió haber colocado en su contrato, o creen que debió haber colocado en su cronograma o en su presupuesto una partida que diga COVID? Imposible. Este COVID, para muchas empresas, o para todas, y para todos los que gestionamos contratos, realmente fue un cambio muy grande. Cambios en costo, cambios en plazo, cambios en alcance, en algunos casos, ampliaciones de plazo, etcétera. Pero es uno de los ejemplos de cambios por fuerza mayor o por caso fortuito. Otro ejemplo, cambio en una legislación. Iniciamos un proyecto con una legislación A, el proyecto se desarrolla y a lo largo del proyecto cambia la legislación B y modifica toda mi triple restricción. Correcto, Juan Pablo. Entonces, cambio en la legislación, cambio en el proyecto. Profesor, pero la legislación pudo haberse previsto. A veces sí, a veces no. La legislación es un tipo de cambios de los que más golpea los proyectos. Los otros tipos de cambios, por ejemplo, fortuitos o imprevisibles o complejos, son los cambios a nivel tecnológico. ¿Cuántos de nosotros están trabajando o estuvimos trabajando con proyectos a nivel software, donde mi proyecto inició el año 2020 con un software en una versión, estamos 2024, voy a entregar el proyecto a fin de año y ya la versión que instalé está desfasada? Cambio. ¿Por qué? Porque necesito configurar el proyecto con la versión vigente. A nivel contratista, los cambios a nivel contratista y a nivel cliente son más fáciles de prever que los cambios a nivel legislativo, a nivel de fuerza mayor, a nivel fortuito. ¿Por qué? Porque los cambios a nivel contratista y a nivel cliente pueden estudiarse en el análisis de planificación como gestión de riesgos. Es más, cuando estudiemos gestión de riesgos, les voy a enseñar cómo identificar partidas de contingencia en base a las partidas de gestión de riesgos. Consulta de Juan Pablo. Los cambios no deben que implicar modificaciones en concepto. Correcto, correcto, Juan Pablo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de cambios a nivel contratista y a nivel cliente, estamos hablando de situaciones que pudieron haber sido previstas donde en la etapa de planificación. En resumen, tenemos 3 tipos de cambios. Cambios a nivel caso fortuito, a nivel imprevisible, a nivel contratista y a nivel cliente. Los cambios que podemos controlar a nivel de planificación son contratistas y clientes, pero hay cambios que no podemos controlar, hay cambios que van a ser o que van a nacer de imprevisto, y en gestión de riesgos también los vamos a mapear. ¿Y cómo nos vamos a defender de los imprevistos? Con presupuesto. Hay partidas que vamos a aprender a usar que se llaman partidas de contingencia, y esas partidas se estudian y se calculan también, y nos van a permitir hacerle frente a los cambios en los proyectos.
Profesor, una consulta. Sí, adelante. En gestión de riesgos, ¿hay partidas? Muy buena pregunta, Miriam. Lo que efectúa la gestión de riesgos es el análisis de todos los riesgos que estoy identificando en mi proyecto, y esos riesgos los voy a bombardear, ¿dónde? En mi presupuesto y en mi cronograma. Les pongo un ejemplo. Imagínate, Miriam, yo soy el cliente y tú eres mi gerenta, tú eres la dueña de la empresa y me contratas a mí como el gestor del proyecto. Voy a identificar el alcance del proyecto, el costo del proyecto y el plazo del proyecto. Es decir, voy a efectuar un cronograma, ¿recuerdan? Y ese cronograma lo voy a traducir a un presupuesto. ¿Por qué? Porque el cronograma se traduce a un costo. Todas las actividades que están en el cronograma se cuantifican y sale el presupuesto del proyecto. Pero sería un error, Miriam, salir con esos dos entregables a la ejecución del proyecto. Estamos en planificación. Necesitamos hacer evaluación de riesgos. Cuando evaluemos riesgos, vamos a identificar que hay una serie de actividades o de riesgos o de situaciones o de factores, como queremos llamarle, que van a impactar o tienen una probabilidad de impacto en el cronograma del proyecto. Yo les pregunto, bajo el concepto de la triple restricción, si los riesgos que estamos leyendo llegan a materializarse, a hacerse realidad e impactan en el proyecto a nivel cronograma, va a haber un impacto en plazo y también un impacto en costo. Yo les pregunto, si ustedes saben que hay riesgos con probabilidad de impacto en plazo y en costo, ¿se prepararían para esos impactos o no? Correcto, Wilson. Correcto, Miriam. Ese preparar para impacto en plazo y en costo se llama contingencia. Y la contingencia de un proyecto es un presupuesto de contingencia y también un plazo de contingencia. Es decir, cuando tú, Miriam, me contrates a mí como gerente de tu proyecto, yo te voy a decir, Miriam, el cronograma implica 100 días para el proyecto y el presupuesto son 20,000 soles. Sin embargo, identificando los riesgos, vamos a tener que el cronograma tiene una probabilidad de extensión de 30 días más y el presupuesto de un incremento de 10,000 soles más. Pero tú vas a decirme, Luis, ¿y con qué apetito al riesgo? El tema de apetito al riesgo lo vamos a estudiar en la próxima sesión y yo te diré, va a depender de las políticas de la empresa. ¿Tu empresa está dispuesta a asumir riesgo? Sí. Baja tu protección de costo, baja tu protección de plazo. Pero ojo, bajar tus contingencias implica que de ocurrir esas situaciones, tú ya estás alertado o alertada desde la etapa de planificación que vas a tener sobre costos y sobre plazos. Si me dices, no, Luis, no estoy dispuesto a correr ningún riesgo de los ya identificados, entonces vayamos por el máximo nivel de protección a nivel contingencia en plazo y en costo. Y nos cubriremos en costo y en plazo con esos presupuestos y sobre plazos de contingencia. De esa forma, salimos de nuestra planificación y entramos a nuestra ejecución con un escudo en plazo, con un escudo en costo, en caso se presenten alguna de estas situaciones. Y seguro que Carlos va a preguntar, profesor, pero eso ocurre siempre y cuando se presente una de las situaciones identificadas en la planificación. Pero ¿qué ocurre si se presentan alguna de las situaciones no evaluadas en planificación, pero sí en la ejecución? Ah, perfecto. Allí ya no tenemos opción de contingencia porque la contingencia estuvo atrás, pero podemos aplicar planes de mitigación o de eliminación de esas situaciones. Eso lo vamos a aprender en la siguiente clase. Si no hay más consultas, hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Espero que la clase haya sido interesante. Sí, Miriam. Profesor, se asigna recursos, ¿no? Tanto al contratista como al cliente en análisis de riesgos. Cuando identificas un riesgo, le asignas
como decir, responsabilidad, ¿no? Al contratista o al cliente. Creo que son dos entes que trabajan ahí, ¿no? Cuando identificamos un riesgo, recuerda que los riesgos se identifican en planificación y en planificación aún no hay contratista. En planificación tenemos solamente cliente. Entonces, cuando estamos identificando riesgos en planificación, lo que estamos encontrando es presupuesto del cliente. Ahora, eso no quiere decir que el contratista no haga lo suyo. El contratista también está efectuando su análisis de riesgos, pero con enfoque en contratista. No se Profesor, preocupen. Sí, pero Miriam, los adelante. recursos, por ejemplo, los recursos, o sea, ¿quién asume ese costo? ¿Es repartido o lo asume el cliente nomás? Va a depender de muchos factores, Miriam. El principal factor lo va a definir el contrato. Cada contrato, por eso es que yo les hago mucho énfasis en cuán bien formulado esté nuestro contrato. El contrato va a ser una guía, un manual o las reglas de juego de cómo vamos a desarrollar nuestro proyecto. Tanto el contrato sirve al cliente como al contratista. En el contrato hay un punto específico que yo sugiero que lo revises porque entiendo, Miriam, que por tus preguntas estás teniendo en tus proyectos algunas situaciones. Yo sugiero que revisen en el contrato un punto que se llama condiciones de sitio. Es decir, en las condiciones de sitio, yo como cliente especifico al contratista cuáles son las situaciones que el contratista no puede reclamar. Por ejemplo, me ha tocado desarrollar proyectos en el norte del Perú. Condiciones de sitio. Definitivamente el fenómeno del Niño es una condición de sitio. Las lluvias es una condición de sitio. ¿Qué quiere decir? Que si llueve torrencial, si yo tengo un fenómeno del Niño torrencial, el contratista no podría adjudicar una ampliación de plazo o un sobrecosto por condiciones de sitio. ¿Por qué? Porque ya está especificado en mi contrato. Y en mi contrato está especificado que las condiciones de sitio son lluvias de tales capacidades, situaciones de tales tipos y tales tipos de contingencias, que el contratista no va a poder, ¿qué cosa? Adjudicar o solicitar una reclamación por plazo o por costo porque estamos hablando de condiciones de sitio. Sin embargo, si el contratista alega una reclamación por situaciones que no están definidas en el contrato, tendremos que ir al anexo de evaluación de reclamaciones y ver si realmente le asiste la razón al contratista y estemos frente a una consideración de plazo o de costo. ¿Te ayudo un poco con la respuesta? Yo más que todo quería saber el dinero, ¿no? Por decir, en un proyecto el área era menor que el área que estaba, que se había ganado el concurso. Entonces, según mi análisis, yo revisé el análisis, era incompatibilidades de especialidades, ¿no? Lo que era una obra de edificación. Entonces, cuando yo revisé el contrato, el contratista asume, pues tiene que asumir su responsabilidad, ¿no? Porque eso implicaría costo, implicaría que pues, tendrían que hacer el proyecto, replantear el proyecto, porque hay algunas cosas que van a variar, pues, ¿no? Cuando hay disminución de área. Entonces, ¿quién asume ese costo, pues, ¿no? De replantear el proyecto, ¿no? El cliente, el contratista. Ahí yo, como estaba en la supervisión, yo dije, acá tiene que asumir de acuerdo al contrato, el cliente, ¿no? El cliente con sus ingenieros con sus ingenieros que tiene sus especialistas, ¿no? Algo así indicaba en el análisis de riesgo. Entonces, no querían hacer eso. Dice, pero que no hay fondos, no hay economía de ese evento, si ahí dicen el análisis de riesgo, y no me daban respuesta, pues.
Entonces le pregunto. Yo te pregunto y tú ayúdanos con las respuestas. La definición de alcance la hizo el cliente en función a un metraje, ¿cierto? Se refiere el costo el costo de la obra, claro. No, como alcance, como definición de las características de lo que había que hacer. En el expediente técnico están todos los precios, pues, ¿no? ¿A eso se refiere? No, De todo lo que cuesta. precios no, me refiero a alcance, a las actividades que había que ejecutar. Sí, claro, todo un Correcto. expediente tiene su alcance. Pues. Correcto. El cliente y el contratista firmaron un alcance. Claro, se quería de tal forma, el edificio, ¿no? Todo, claro. Sí. ¿Quién modificó el alcance? ¿El cliente o el contratista? ¿O quién actualizó el alcance? ¿El cliente o el contratista? Ya, el contratista, pues porque, o sea, bueno, el cliente presentó un área determinada, ¿no? En proyecto. Y el contratista cuando fue a obra, ¿no? Se demoró en avisar de que el área había disminuido. Un poco, ¿no? No tanto. Entonces, al, al disminuir un poquito, hay instalaciones sanitarias, eléctricas, todo, ¿no? Entonces hay que ver qué cosa, o sea, porque había que ajustar las cuotas, ¿no? ¿Qué infraestructura ha modificado? ¿Entiendes? Me ha pasado proyectos similares a lo que tú comentas. Y les comento, tal vez la respuesta no nos vaya a gustar a todos, pero son experiencias. Si el cliente define una planificación y en función a esa planificación contrata los servicios de una compañía EPCista y esa compañía EPCista sigue las condiciones que están especificadas en la planificación, nosotros como clientes tendríamos que aceptar que la información que le dimos al contratista para que el contratista pueda desplegar sus actividades es una información fidedigna. ¿Por qué? Porque el contratista está aceptando de buena fe la información que le estamos dando y sobre ella está desplegando sus mayores o sus mejores esfuerzos para ejecutar la obra. Si ocurre que en el contrato el cliente ha especificado condiciones de sitio como área, como me ha pasado, por ejemplo, interferencias, etcétera, y luego, cuando el contratista va a campo a ejecutar su trabajo, las condiciones definidas en el contrato son distintas, entonces la razón le asiste al contratista porque lo que vale es el contrato. Es por ello la importancia de la etapa de planificación. En la etapa de planificación vamos a revisar todas las condiciones, tanto físicas, técnicas, etcétera, y la planificación de riesgos para que el contratista desarrolle las actividades a satisfacción de nosotros como clientes. Pero si ocurre que por diversos... ¿Sí? ¿Me dejo entender, Millán? Profesor, entonces en este caso el cliente tendría que asumir o sea, así es. Esa responsabilidad de rehacer los planos, actualizar los planos con sus ingenieros, ¿verdad? Muy rápido por el enfoque que nos... O con la supervisión, porque la supervisión no tiene nada que ver ahí. ¿No? El cliente es el que tiene que asumir, porque bien claro dice en la gestión de riesgo que son dos actores principales, ¿no? El cliente y el contratista. No hablan de la supervisión. Mira, muy rápido. Mira, muy rápido como nos estás dando el caso y te agradezco por el tiempo y por el interés en el tema, pero yo rápido, sin entrar a mayor detalle, te diría que por lo que nos comentas, la modificación la está efectuando el cliente y al contratista le asiste la razón de solicitar
los cambios en plazo y en costo que el contratista esté identificando, pero los plazos o los cambios en plazo y en costo que el contratista está identificando necesitan ser evaluados por la supervisión. Si es que no llegaran a un entendimiento cliente-contratista, estarías frente a una controversia o una discrepancia que luego tendría que evaluarse también dentro del marco del contrato. La situación que se te está presentando es una situación típica en todo manejo de proyectos. Es muy clásico lo que está ocurriendo ahora en tu proyecto y bueno, sería una lección aprendida para un próximo proyecto del mismo tipo. Y, profesor, para terminar, entonces, ¿de quién saldría? O sea, ese fondo para que rehagan los planos, ¿está contemplado en el expediente técnico o es que Va no hay? a depender del cliente. Si el cliente ha contemplado una partida de contingencias, el cliente va a tener presupuesto para esos sobrecostos. Si el cliente no ha contemplado su partida de contingencias, va a tener que recurrir a un sobrecosto en el proyecto y según las políticas que tiene su empresa, tendrá que tocar la puerta a su alta administración, explicar lo ocurrido y adquirir esos fondos para incrementar los costos de su proyecto. Profesor, entonces quiere decir que si un expediente tiene gestión de riesgos, no necesariamente entonces hay un costo ya para esa gestión de riesgos, no necesariamente, ¿no? O sea, el expediente puede tener su evaluación de riesgos dentro del expediente, pero no necesariamente como partida, como dinero, ¿verdad? Lo voy a explicar a detalle en la próxima sesión. Realmente son temas bastante complejos como para explicarlos tan rápido. Yo te ofrezco, Miriam, atenderlo en la propia clase de gestión de riesgos, pero sí, efectivamente, las contingencias y el plan de gestión de riesgos es un tema muy interesante y muy complejo, pero también poco conocido y poco usado en gerenciamiento de proyectos. ¿Por qué? Porque nuevamente regresamos al punto de origen. Desconocemos o si conocemos no estamos usando las buenas prácticas en gerencia de proyectos que nos brinda la industria. Bueno, yo les agradezco Miriam por tus consultas, les agradezco a todos por su participación, por su tiempo. Gracias al equipo de Elévate Perú por la invitación. Espero que esta clase haya sido también de su agrado y nos encontramos en la próxima sesión. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, Estimados profesor. participantes, Gracias. muy buenas noches y como siempre darle el agradecimiento respectivo al ingeniero Luis Bertis por haber impartido la sesión del día de hoy. Ha sido muy fructífera, tanto que se ha extendido un poquito, así que ha sido una clase bastante buena y bastante dinámica con todos ustedes participantes y la querida comunidad del Debate Perú. Estimados participantes, voy a estar enviándoles en estos momentos la asistencia del día de hoy para que ustedes se puedan registrar. La estoy enviando justo en estos momentos y lo voy a enviar nuevamente en el grupo de WhatsApp. Recuerden que en ese grupo de WhatsApp yo estoy enviando todo lo que es los materiales y las pautas respectivas en lo que respecta a este grandioso diploma. Mary, no te preocupes, puesto que el día de mañana estamos subiendo por la mañana la grabación de esta clase para que todos ustedes lo puedan visualizar. Así que no se preocupen los que han entrado quizás un poquito tarde o los que nos acompañan de forma sincrónica. Para todos ustedes va a estar disponible la sesión del día de hoy. Estimados participantes, recordarles que solamente hasta el día de hoy es válida la promoción del adelanto de 20 nuevos soles para separar su paquete de acreditaciones por el monto de 99 soles 90, ya que a partir de mañana ya vuelve a su precio regular de 350 nuevos estudios. Por lo tanto, yo estoy aquí para contarles, pueden ayudarlos a que ustedes obtengan ese paquete de acreditaciones sin ningún inconveniente y con este grandioso valor promocional. Recuerden que pueden dar un adelanto de 20 nuevos soles para que ustedes puedan cerrar esta promoción y quizás terminar su pago o bueno, su inversión entre una semana o 2 semanas o una vez finalizado el diploma, si no hay ningún inconveniente con Aló, todo eso. señorita, ¿y Pero cuándo pueden es la separarse cuándo es la bastante para que no próxima clase? pierdan esta promoción y no ya se da este modo precio.
martes 16 de abril a las 6:30 en punto. ¿Va a seguir siendo gratuito o va a tener que depender del pago? No, las clases son de acceso gratuito. Ustedes van a poder visualizar nuestras clases y al mismo tiempo obtener el material educativo que se está proyectando en ella de forma gratuita. Lo único que sí tiene un costo adicional es el diploma en la constancia de estudios. Señorita, entonces los 99 soles, ¿a qué se refiere? ¿Son cursos más, capacitaciones más? Que no entiendo bien. No, los 99 soles 90 comprende a su diploma y su constancia de estudios en lo que respecta por haber llegado este diploma, que es el diploma en Dirección y Gestión de Proyectos, Project Management, con enfoque PMBOK. Este es un diploma que se expide para ustedes. Desde Elevate Perú, estamos asociados con la Cámara de Comercio y trabajamos en conjunto con municipalidades y gobiernos interregionales para poder brindarles estos diplomas y estas constancias de estudios. Señorita, entonces se le puede pagar vía YAFE a un adelanto, ¿no? Pero es correcto, estimado. Te comunicas a mi número directamente, lo acabo de poner en Meet. Te comunicas directamente a ese número, yo te voy a enviar los medios de inversión. Y ahí tenemos YAPE, tenemos Interbank, tenemos BCP, BBVA, Plin, todos los medios de pago accesibles para todos nuestros participantes. Me envías tu comprobante, la captura de tu inversión, junto con tus datos solicitados en el mensaje que yo te voy a enviar, y posteriormente estaría separando tu vacante para que tú puedas acceder a tu paquete de acreditaciones. Señorita, disculpe, buenas noches. ¿Sí? Señorita, una consulta. Mire, yo tengo problemas ahorita con mi tarjeta. No me había dado cuenta, se me ha vencido en marzo. Estoy haciendo para cambiarla y por eso no puedo usar ni el YAPE ni mi cuenta. No puedo hacer transferencias. Tengo que ir a sacar mi tarjeta nueva. Estoy pensando si hacerlo sábado. Por eso me dice que es hoy día, ¿cómo haría? Ok. Entonces, me envías un mensajito. Mira, las personas que yo pueda comunicarme con ellas directamente, yo puedo separar tu vacante, claro que con tu compromiso de pago del día sábado, y ya nos estaríamos comunicando únicamente para las personas que se han comunicado conmigo para pedirme esa prórroga, ¿no? Ya tú te comunicas conmigo directamente y ya yo sé quién eres, me envías tu número de DNI, tu nombre completo y tu correo electrónico para poder colocarte en el área de las personas que están esperando un poquito más por esta promoción. Bien, señorita. Muchas gracias. Buenas noches. Ok, estimada. Buenas noches. Mary Guamán, coméntame, ¿qué cosa no entendiste? Te comento un poquito más, es un diploma y este diploma consta de un diploma y una constancia de estudios que se expiden a nombre de Elevate Perú y de la Cámara de Comercio de Lima. Este diploma, creo que Mary, tú has llevado diplomas con nosotros porque te recuerdo claramente, eres parte de la comunidad de Elevate Perú. De la misma forma que has llevado diplomas anteriormente, se te otorga tu diploma y tu constancia de estudios previa inversión. Señorita, Sí, dígame. buenas noches. No le entendí bien, por favor. Sobre el diplomado, ¿me podría explicar un poquito? ¿Hasta cuándo tengo tiempo para pagar? Hoy día vence la promoción de 99 soles 90, puesto que el diploma tiene un costo de 350 nuevos soles, estimado. 350 soles. Sí, pero hasta hoy día es la promoción de 99 soles 90, pero como ya he comentado hace unos momentitos, puede separar su vacante con el total de 20 nuevos soles para que usted no pueda perderse esta promoción única. Pero ya estamos inscritos. ¿Hasta cuándo podemos pagar? ¿Separar? Claro, sí puedes separar, Mary. Me envías tu Ya, voucher a mi entonces número. mañana. ¿A qué número? ¿El de Rosángela? Sí, es correcto, Mary. Ok. ¿Se puede yapear? Sí, se puede yapear. Me escriben a ese número que he enviado en el Meet y yo les voy a estar enviando todos los medios de inversión a todos ustedes. El diploma consta con 120 horas académicas. Al grupo WhatsApp, ¿no? Claro, es correcto. Me envía a este número que he enviado al chat del Meet. Lo dicto, es 993-826-410. Lo dicto nuevamente, 993-826-410. Comunícate conmigo a través del número de WhatsApp, a través de ese número, y yo soy la coordinadora académica Rosángela Verano, que va a poder ayudarte, y yo te estaría enviando los medios de inversión para que tú puedas acceder a este diploma. Rosángela, ¿no? Sí, es correcto, estimado. Listo, gracias. Listo.
Bien, estimados participantes, de no tener dudas adicionales, estaríamos concluyendo la sesión del día de hoy un poquito más extensos, pero siempre aquí apoyándolos a todos ustedes para que puedan obtener toda la información respectiva de nuestro grandioso diploma. Que tengan muy buenas noches, nos estamos reencontrando el día martes 16 de abril a las 6:30 de la noche para continuar con el tercer módulo de este grandioso diploma. Nos vemos, hasta luego. Buenas noches. Ok, Juan Pablo, sí, digan. Gracias. Ok, gracias, hasta luego. Gracias. Buenas ¿Hay, noches. hay examen, señorita? ¿Toman examen? Sí, es correcto. Toma un examen el día de la clase final, que si mal no recuerdo es el 23, sí es correcto, el 23 de abril es la clase final, y esta clase se envía un examen de 10 preguntas, todas con respuestas múltiples, para que ustedes puedan resolverlo, ¿no? Todo el examen es conforme a lo que el ingeniero dicta en clases. Señorita, ¿y cuánto es la nota mínima? La nota mínima es de 12, pero tienes 3 intentos. En este examen tienes 3 intentos y se va a colocar la nota más alta en tu constancia de estudios. Así que no hay pierde en este diploma para que tú puedas aprobar y llevar a cabo un grandioso éxito. Gracias, señorita. ¿Cuánto tiempo dura el diplomado? Iniciamos el día 9 de abril. Tenemos un seminario el lunes 15. Tenemos clase el 16, el 18. El lunes 15. Culminamos ¿A qué hora es el seminario? a las 7 de la noche. Lo voy a estar enviando en el grupo de WhatsApp, así que no te preocupes. Yo voy a estar enviando toda la información respectiva del seminario para que ustedes puedan ingresar. ¿Cuántas horas dura el seminario, señorita? El seminario solamente tiene una duración de 40 minutos. Es solamente un plus que le estamos brindando a nuestros participantes por haber participado en este diploma. Gracias, señorita. Ok, estimada Mía. Bien, estimados participantes, ahora sí me despido. Que tengan muy buenas noches. Nos estamos reencontrando el día martes a las 6:30 de la tarde. Hasta luego. Buenas noches. Gracias.